Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Tesalonicenses hoy. Antes de entrar al pasaje, me gustaría simplemente recordar que acabamos de culminar la conferencia de pastores y hoy en un sentido quería dirigirme a aquellos que están visitándonos como pastores, líderes de iglesias, con motivo de la conferencia, que van a regresar a sus iglesias y en un sentido tenerlos a ustedes presentes de una manera especial. Y me gustaría dirigirme a ustedes como pastor también y por eso escogí este pasaje. Pero antes de eso, tal vez como trasfondo, todos aquellos que servimos en el ministerio nos damos cuenta que el ministerio, como vamos a observar, es difícil. No es una tarea fácil, es una tarea singular, una responsabilidad tremenda, pero es difícil. Hay momentos en el ministerio donde pasamos por debilidades, confusión tal vez a veces, cuestionamiento en cuanto a nuestra capacidad de poder enseñar y ministrar como el Señor lo desea. En un tono tal vez pudiéramos describirlo con esta palabra. De vez en cuando vienen momentos de desánimo en el ministerio. Y no estamos solos, otros están sufriendo, pero para el bien nuestro y para nuestro aliento, notamos que Pablo se dirige a un pastor, Timoteo, quien estaba pasando por momentos de desaliento en su ministerio, y para ello, para animarle, escribe esta segunda epístola de 2 de Timoteo que acabamos de leer un pasaje, donde le dice a Timoteo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y como quiero que notemos, el propósito de esa epístola es animar a los siervos, animar a los hombres de Dios, aquellos que hemos sido llamados para servir en el contexto de liderazgo en la iglesia. Timoteo había sido llamado, no hay duda, por Dios. Y sin embargo, notamos a través de la epístola que estaba debatiéndose, estaba dudando y posiblemente con inclinación o deseos de colgar la toalla y ya terminar, y Pablo lo tiene que animar. Es cierto que Timoteo era una persona más sentimental tal vez que otros, no todos tenemos el mismo temperamento, pero es una epístola y es un mensaje que nos hace bien entender. Y creo que en ese espíritu también Pablo escribe en 1 Tesalonicenses este pasaje que estaremos considerando en capítulo 2, versículos del 1 al 6. Ese pasaje donde vamos a observar algunos principios claves de liderazgo espiritual, donde el apóstol Pablo hace referencia a su ministerio personal en Tesalónica junto con Timoteo y Silas. La pregunta que tal vez queremos comenzar a considerar es ¿cómo puede un líder espiritual, un pastor, un siervo, tener impacto en las personas que están bajo su responsabilidad? ¿Existe algún camino particular para el éxito en el ministerio? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me usará con verdadero fruto espiritual en la iglesia? No hay duda en la palabra de Dios que el elemento crítico de toda congregación son sus líderes. Donde van sus líderes, va la congregación. Por eso Oseas expresa este principio ahí en su libro cuando dice, el pueblo será como sus sacerdotes. Bueno, esa frase podría aplicarse a la iglesia local. La iglesia será como sus líderes, sus pastores. Y el Nuevo Testamento nos enseña, sin duda, que nosotros como iglesia, nosotros los creyentes, debemos someternos a la autoridad de nuestros líderes. Por ejemplo, en Filipenses, capítulo 3, versículo 17, Pablo dice, hermanos, se dirige a todos los creyentes, a toda iglesia, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, síganme a mí, pero también sigan el ejemplo de otros como nosotros. Y por supuesto, Pablo tenía en mente en el contexto de Filipenses a Timoteo y también a Epafrodito en particular. En 1 Tesalonicenses, la epístola que estamos considerando ahora, capítulo 5, versículo 12,
leemos estas palabras de Pablo a los creyentes ahí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Este es un llamado a seguir el ejemplo y someterse a los líderes de la congregación que Dios había establecido ahí. En el libro de Hebreos, allá en el capítulo 13 de Hebreos, leemos estas palabras del autor de Hebreos a los creyentes. Dice así el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Interesante el ángulo que le da el autor de Hebreos a los creyentes. Miren, sométanse y sométanse con alegría para que los pastores no estén quejándose, porque eso no sería de beneficio para nadie. O sea, es una exhortación a someternos, a seguir el liderazgo, pero hacerlo de tal manera que traiga aliento a aquellos que el Señor ha puesto como líderes en la congregación. Todo eso para indicarnos que sí, hay momentos difíciles en el ministerio donde los líderes de una congregación necesitan sostén, necesitan ánimo, necesitan apoyo particular a través de las oraciones, a través del contacto con los hermanos, etc. Y sin duda, cada uno de nosotros que trabajamos y ministramos en la obra como líderes dentro de una congregación, hemos tenido este tipo de experiencia, donde nos sentimos un poco débiles, nos sentimos con necesidad de ánimo particular, y simplemente estoy expresando una realidad que la vemos escrita en la Escritura, pero también la podemos mencionar, porque es una realidad de todo pastor, de todo líder. Ahora, notamos que la exhortación es de someternos a nuestros pastores. La pregunta ¿es eso algo recomendable siempre? Es donde nos pausamos. Bueno, ¿debo someterme a mis pastores siempre? Bueno, hay algo que debemos pensar ahí. ¿Cómo puedo reconocer líderes verdaderamente espirituales? ¿Qué debe caracterizar a un líder espiritual? Sí, debemos seguir a nuestros líderes, pero debemos seguir particularmente a nuestros líderes si estos líderes están siguiendo a Cristo. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hay ciertas cosas que no vamos a imitar de toda persona porque sea líder de la iglesia. Los imitamos a la luz de lo que ellos hacen, a la luz de su obediencia a la palabra de Dios y su llamado al ministerio en Cristo. Bueno, aquellos que hemos sido llamados a predicar, los que hemos sido colocados en una posición de liderazgo en la iglesia como pastores, como ancianos, es obvio que tenemos una tremenda responsabilidad y hemos estado expuestos a eso a través de los mensajes esta semana. En primer lugar, el testimonio del Evangelio va de por medio. Y en segundo lugar, pienso que la salud espiritual de otros, particularmente la gente en la iglesia, depende de la fidelidad y la madurez espiritual de sus líderes. Por eso es tan importante que eso sea una realidad. Pablo, dirigiéndose a los líderes de la iglesia en Éfeso, ustedes recuerdan allá en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, tened cuidado de vosotros, no tened ese orden, tened cuidado de vosotros. En otras palabras, tengan cuidado de su propia persona, de vosotros primero y de toda la grey, porque ¿quién puede cuidar a la grey si uno personalmente no tiene cuidado de sí mismo, cuidado de su relación con Cristo y de toda la grey sobre la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre? Noten que somos responsables de pastorear a la iglesia que es del Señor. Y si el Señor nos puso en el ministerio, es para llevar a cabo esa tarea de pastoreo en nombre de Él, porque es su iglesia, no es nuestra iglesia. A veces hablamos de la iglesia de Cabrera o la iglesia
de este otro por individuo, la iglesia de MacArthur, la iglesia de otro líder. No es la iglesia de ninguno de estos hombres, es la iglesia del Señor Jesucristo, sobre la cual el Señor ha puesto líderes que Él llamó, como estaremos viendo, para dirigir, para pastorear ese rebaño. Pero es la iglesia del Señor. Somos responsables de pastorear la iglesia del Señor Jesucristo, que implica enseñar, predicar, orar por los creyentes, gobernar, corregir a los desobedientes, animar a los débiles, proteger el rebaño, ser modelos de virtud espiritual ante otros. En otras palabras, qué responsabilidad. ¿Quién realmente está calificado para eso? Si pensamos en los requisitos para ser un líder en la iglesia y tomamos conciencia de eso, nos debe hacer temblar, porque es algo tremendamente, sumamente vital. Y el Señor nos puso ahí. Por eso es triste cuando vemos iglesias que están siendo dirigidas por personas que obviamente no califican y notamos que realmente no han sido llamados. Muy triste. ¿Quién está realmente listo para llevar a cabo esa tarea? ¿Cómo es posible tener éxito en el ministerio en un contexto hostil a Dios y a su verdad? Bueno, de eso nos habla este pasaje en 1 Tesalonicenses 2. Donde Pablo subraya ciertos principios que son importantes para reconocer, extraer, meditar en ellos y aplicar a nuestra vida. Y vamos a dar lectura a este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 6. Este es el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia, una iglesia joven, y recordándoles el ministerio que Pablo y sus colegas, tanto Timoteo como Silas, habían tenido ahí. Y les dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. ¿Por qué, Pablo, dices eso? Continúa el versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, otra vez repite eso, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en Dios, en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Otra vez notamos que la predicación, el ministerio no es fácil. Veremos que siempre hay oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestro corazón. Y otra vez esta frase: porque como sabéis, les llama a la atención de que ellos conocían el fruto de ese ministerio de Pablo y sus colegas. Nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando la gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, que la tenían, pero no lo hicieron así. Pablo nos enseña en este pasaje tal vez el estándar del liderazgo espiritual que Dios demanda de sus siervos como líderes para supervisar una iglesia, tener impacto ministerial en una iglesia. Son principios muy importantes. Tal vez como contexto, recordar el contexto inmediato, notar que estas palabras de Pablo revelan que alguien o varios le estaban atacando, estaban tratando de desacreditar su ministerio, sus palabras, su vida personal. Lo vemos acá. El tono de estos versículos es polémico, en el sentido de que Pablo está defendiendo su ministerio en Tesalónica en contra de falsas acusaciones por parte de personas que estaban tratando de desacreditarlo, a él y a sus compañeros. Esto nos indica entonces otra vez que el ministerio se expone a ese tipo de experiencia. Aquellos que estamos en el pastorado, hemos estado en el pastorado por varios años, sabemos que eso es algo que debemos de vez en cuando enfrentar, el ataque personal o el ataque a algo de nuestra persona. Y Pablo escribe esta carta, 1 Tesalonicenses, en contestación o en respuesta tal vez a esos críticos de una manera directa. Otra cosa que notamos, contexto inmediato, es que el apóstol trae a la atención de estos creyentes
su propia experiencia pasada con estos siervos, Timoteo, Silas, y que ellos noten que ese ministerio de Pablo, Timoteo y Silas fue un ministerio irreprensible, y les invita a recordar el fruto de ese ministerio, lo cual me lleva a pensar otra vez en esto, que el ministerio fructífero de cualquier siervo toma tiempo, porque uno no va a recordar el ministerio de un evento. No estamos hablando de una conferencia, no estamos hablando de algo que sucedió y de repente, recuerden esa famosa reunión o conferencia que tuvimos, qué fruto ahí. No, Pablo dice, recuerden todo lo que ha acontecido, pongan atención a los frutos que se han dado como resultado de nuestro ministerio. Vosotros mismos, por eso él dice una y otra vez, vosotros mismos sabéis. Versículo 2, como sabéis. Versículo 5, como sabéis, porque os acordáis. Versículo 10, vosotros sois testigos. Y versículo 11, como también sabéis. Cuando el Espíritu Santo, por medio del escritor, repite algo una y otra vez, ese es el momento de decir, hay algo acá que debo prestar atención. En otras palabras, Pablo los lleva a sus hermanos ahí en Tesalónica a recordar su propia experiencia, que debía ser suficiente para disipar todo tipo de acusación falsa en contra de él o sus compañeros. Porque el fruto era obvio a todos, por eso tenían que simplemente recordarlo. Y Pablo comienza entonces esta defensa de su liderazgo espiritual con esta declaración general. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita entre ustedes no fue en vano. No fue en vano. Nuestra visita, en otras palabras, no es que los visitó una noche o los visitó dos días. Nuestra visita se refiere al ministerio que ellos tuvieron por un tiempo en la iglesia de Tesalónica, junto con Timoteo y con Silas. Pablo dice, vosotros sois testigos que esta visita, o sea, este tiempo de ministerio entre vosotros, no fue en vano. En otras palabras, no fue de balde. Esa palabra vano, kenos, en griego quiere decir vacío, inútil, sin fruto. Al contrario, es obvio que el ministerio de Pablo y sus compañeros en Tesalónica fue de mucho fruto, porque Pablo les invita a recordar, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, dice así, vosotros mismos, que pues ellos mismos cuentan, la gente cuenta acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Había fruto real de convertidos, personas que habían sido absolutamente transformadas por el ministerio de Pablo y sus compañeros ahí en Tesalónica. Ahora, ¿qué es lo que produjo un ministerio tan eficaz en medio de esta gente, por medio de estos siervos? En eso nos vamos a enfocar. Y Pablo, como dije, subraya ciertos ingredientes, 5 ingredientes en particular que revelan cómo podemos tener un ministerio eficaz, un ministerio que tenga impacto. Primero, Pablo confiaba en Dios. Lo veremos. En segundo lugar, Pablo estaba comprometido con la verdad de Dios. Es otro importante ingrediente. En tercer lugar, Pablo estaba consciente de que Dios le había llamado. En cuarto lugar, Pablo era consciente de su responsabilidad ante Él, que conoce todo, el omnisciente, ante Dios. Y finalmente Pablo nos va a hablar de su absoluto compromiso con la gloria de Dios por sobre todo. Bueno, cada uno de estos principios están obviamente relacionados con el concepto que Pablo tenía de Dios. En otras palabras, su teología. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente: la idea que tengamos de Dios, el concepto que tengamos de Dios va a ser la mayor influencia en nuestro ministerio en la iglesia. ¿En qué Dios creemos? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios revelado? ¿O es un Dios medio inventado?
semi-verdad, semi-creación propia. Y Pablo nos va a enseñar que la razón de ese ministerio de impacto y fruto en Tesalónica fue, en primer lugar, la confianza que él y sus compañeros tenían en Dios. Confiaban en Dios. Eso les daba tenacidad espiritual. Noten el versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio en medio de mucha oposición. Pablo confiaba en el poder de Dios para su ministerio y protección de cualquier ataque o adversidad que pudiera acontecerle como consecuencia de ese ministerio. Y Pablo dice, miren hermanos, ustedes recuerdan que vinimos ahí después de nuestra experiencia en Filipos, que obviamente fue difícil. Y confiamos en Dios, en su poder, en medio de esa oposición, y el Señor nos sacó y nos trajo aquí. Pablo hace mención de esos sufrimientos en Filipos, que se encuentran relatados, en el capítulo 16 de Hechos, donde Pablo y Silas fueron físicamente, ustedes recuerdan, maltratados, públicamente humillados y terminaron finalmente en la cárcel. ¿Por qué? Porque habían sido fieles a predicar el Evangelio. Y ese siempre es el resultado. Cuando uno es fiel a predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, va a haber oposición. Como veremos, las razones son obvias. Tenemos oposición de parte de nuestro enemigo, el diablo y sus huestes espirituales, que estamos estudiando el capítulo 6 de Efesios. Luchamos con la carne, nuestras debilidades, y si eso fuera poco, estamos ministrando en un contexto totalmente enemigo a Dios. Porque nos dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19, que todo el mundo, que es el contexto de nuestro ministerio, está bajo el poder del maligno. Y ese es el territorio en el cual trabajamos y ministramos. Bueno, volviendo a nuestro relato ahí de Hechos 16, ustedes recuerdan que Pablo terminó en la cárcel porque estaba predicando el Evangelio, y él quita el demonio de una muchacha que estaba tenía poseída de un demonio adivinador. Pablo lo quita del medio y pierde la entrada financiera del uso de este demonio. Y el desenlace de esta situación la vemos en el versículo 22, Hechos 16, 22, que la multitud se levantó a una en contra de ellos, y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Todo porque habían cumplido con su ministerio dentro de esa ciudad. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. A pesar de esa prueba y sufrimiento inmerecido y ese maltrato, ahora Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valor. O sea, le dieron una paliza que lo dejaron semi muerto, y sin embargo, en medio de eso tuvimos valor. Y dice, confiados en nuestro Dios. Ahí venía el valor. Y noten que Pablo podría haber cambiado el mensaje, ya que el resultado de ese mensaje fue una paliza y terminar en la cárcel. Podrían haber dicho, bueno, ya que ofendimos a tantos y recibimos este tipo de trato, creo que vamos a cambiar la estrategia y vamos a darle un mensaje un poquito más suave, más aceptable a la multitud. No, sino que en medio de esa y como consecuencia de ese maltrato, tuvimos confianza en Dios y hablamos el Evangelio de Dios. Eso no los detuvo. Estamos listos para continuar hablando y predicando y enseñando en medio de mucha oposición. O sea, la oposición fue motivo de mayor ministerio, no lo contrario.
La reacción hostil de la sociedad al Evangelio era una demostración de que ellos estaban predicando la verdad. Cuando confrontamos nuestra cultura y sociedad, que es enemiga de Dios, con la verdad de Dios, debemos esperar oposición de aquel que es el enemigo de Dios, que es el mismo diablo y sus huestes, que controlan a este mundo. Por supuesto, es de esperar. ¿Qué dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12? Dice así: no, ese no es. 2 de Timoteo 3, 10, a ver. Sí, el 12, perdón. En verdad, dice Pablo, le dice a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué? Perseguidos. Queremos ser fieles a Cristo, queremos ser fieles a su evangelio, queremos ser fieles a su llamado, vamos a recibir persecución. Pedro lo diría así. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ustedes recuerdan el pasaje. Dice así Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si algo raro o extraño estuviera aconteciendo. No, así como la noche sigue al día, si predicamos el Evangelio, si fielmente trazamos la palabra de Dios como debe ser en un mundo hostil, vamos a recibir oposición, vamos a ser afligidos. Y es lo que Pablo está compartiendo con estos hermanos. El mundo rechaza la luz y ama las tinieblas, que es justamente lo que el Señor Jesús dijo. Aman las tinieblas, aman más las tinieblas que la luz. Obviamente, porque están en tinieblas, son tinieblas. Y eso es lo que, Pablo y sus compañeros esperaban recibir cuando proclamaban la verdad de Dios. Pero confiaban en el poder de Dios y en esa confianza de su protección continuaban ministrando, que es algo que nos debe motivar. La predicación veraz del Evangelio no los iba a llevar a ser populares, como sabemos. Ustedes, todos nosotros hemos experimentado este año y el año pasado la oposición y aflicción que la iglesia nuestra ha recibido como resultado de ser firmes a la obediencia de la palabra de Dios, que nos dice que debemos no dejar de reunirnos unos con otros, y toda la resistencia que hemos tenido del gobierno y las autoridades. El gobierno no tiene autoridad sobre lo que Dios dice. Dios tiene la última palabra. Y cuando somos fieles a eso, vamos a recibir oposición, que es justamente lo que todos hemos visto y observado en este año pasado. Nuestro hermano pastor, colega en el ministerio, Coates, de apellido, ¿no es cierto? ¿Su primer nombre? James Coates, que entre paréntesis iba a estar con nosotros en esta conferencia, por alguna razón no pudo llegar. Recibió oposición tremenda de las autoridades en Canadá y fue puesto en la cárcel, todo porque decidieron reunirse y predicar y enseñar como el Señor así lo enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 21, y varias razones más. El punto es este, que el principio es claro: todos los que quieran ser fieles a Cristo Jesús recibirán oposición, persecución. El trabajo y responsabilidad de un líder espiritual no es minimizar o suavizar la verdad para que la gente no se ofenda o no recibamos persecución, sino predicar con poder, exponiendo el pecado y la condición trágica del hombre separado de Dios en camino a un juicio eterno. Eso hay que hacerlo siempre. Nosotros predicamos el Evangelio de la cruz sin atajos. Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo sabiendo que el Evangelio de la cruz, dice 1 Corintios 1:18, es locura, es necedad para los que se pierden. No esperemos que la gente de la sociedad nos diga: qué lindo mensaje tienen, qué bonito. Que quiera venir a mí, tomen su cruz y sigan. Qué bonito suena eso. No, el enemigo va a estar en contra, absolutamente en contra, y oponerse a eso. Pablo usa esta palabra, traerá oposición. La palabra es agoní, que se refiere a una lucha a muerte. En español la traducción es agonía. Y Pablo dice: en medio de esta agonía, esta oposición,
tuvimos confianza en nuestro Dios y os anunciamos el Evangelio. ¿De dónde está o dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza está en Dios, nada más que en Él. No es la confianza de un líder espiritual, no está en Él mismo, no está en su astucia, no está en la habilidad de sus palabras, no es porque es popular. La confianza se encuentra sola y exclusivamente en Dios. Su confianza, dice Pablo, estaba en Dios y su evangelio, noten, era el evangelio de Dios. Y repite esa frase 3 veces. El evangelio de Dios. En el versículo 8, 2 veces y en el versículo 9. Esa expresión la utiliza también en Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 15. Es el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El evangelio cuyo origen se encuentra en Dios. El evangelio fue diseñado y revelado por Dios. No es invento de hombres. No es una religión. Esta es revelación de Dios en la Escritura. El evangelio son las buenas nuevas de Dios acerca de lo que Él hace a favor de pecadores y a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el evangelio. Y Pablo confiaba en ese poder de Dios, en la proclamación del evangelio. Y ese evangelio, esa palabra, esa predicación iba a llevar fruto. Nos dice el autor de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es eficaz, más cortante que espada de 2 filos. El libro de Isaías nos dice que la palabra de Dios lleva a cabo su obra porque Él la envía. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 en adelante, dice Pablo que la palabra es de Dios, toda palabra es inspirada por Dios y útil. En otras palabras, eficaz. Eficaz para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando la oposición viene, que siempre vendrá, cuando predicamos esa palabra, entonces confiamos en Dios. Este es el primer ingrediente de un ministerio fructífero, confiar que estamos haciendo lo que Dios nos mandó y nos llamó a hacer, predicar, enseñar su palabra. Bueno, en segundo lugar, notamos acá tal vez otro principio que Pablo subraya, que va junto con lo que acabo de decir, compromiso con la verdad de Dios. Pablo y sus compañeros confiaban en el poder de Dios porque estaban absolutamente comprometidos con la verdad de Dios, no solo en su predicación, sino también en su vida personal. Una cosa es predicar la palabra, la otra cosa que debe acompañar a esa realidad es vivir la palabra, en la práctica, en vida personal. Los enemigos de la verdad tratan de destruir a los siervos de Dios por medio de persecución y sufrimiento, pero cuando esto no funciona tratan de destruir su impacto haciendo que la gente cuestione la integridad personal de estos siervos, que es justamente lo que Pablo estaba experimentando. Nota en el versículo 3. Nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Esa palabra exhortación, paraclesis, un llamado urgente con énfasis a un juicio venidero. Nuestra exhortación es esta. Nuestra exhortación y todo lo que enseñamos no procede del error. La palabra error es la palabra planes aquí, que tiene la idea, es la palabra donde sacamos nuestra palabra en español, planeta, que quiere decir dar vueltas. Ambular sin rumbo, andar de aquí para allá, sin ningún estándar. Y Pablo dice, miren, nuestra exhortación no es eso, que da vueltas y va de aquí para allá, inventamos cosas. No es que hay un estándar. Nuestra exhortación nunca se salió ni se disparó de la verdad de Dios. Siempre fue la verdad de Dios. Su enseñanza era la palabra de verdad. Pablo era guardián de esa verdad, como le exhorta a Timoteo en el capítulo 1 de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra doctrina diferente, le dice Pablo a Timoteo, que no se conforme a sanas palabras de las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Versículo 4, noten que ese individuo está envanecido, no entiende nada, sino que su interés es morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc. Si alguien se aparta de la verdad, dice Pablo, está envanecido.
Si enseña otras cosas fuera de lo revelado, está envanecido. ¿Por qué? Porque está diciendo cosas que Dios no dice. Y sabemos que hay muchos que enseñan cosas que Dios nunca dice. Y lo dicen con mucho fervor y gritos, etc. Pero Dios no lo dice, por lo tanto es vano, no sirve, es basura. Y por eso Pablo dice, qué arrogancia, predicar lo que a uno se le ocurre en lugar de predicar o proclamar lo que Dios dice. El que no predica lo que Dios dice, está envanecido, está fuera de sí. Y Pablo continúa esa exhortación en 1 de Timoteo 6:20, oh Timoteo, por lo tanto, guarda lo que se te ha encomendado. Evita palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia o conocimiento. Evita todo eso, Timoteo. Rígete por la verdad, limítate a la verdad, predica la palabra. Es lo único que tenemos. Este es el único libreto, este es el único manual que tenemos. Claro que hay cosas que suenan bonito y son filosofías, inventos y suenan atractivos para muchos, pero eso es vano, no sirve. Nuestra meta como líderes espirituales es presentarnos a Dios aprobado y la única manera de presentarse a Dios aprobado es lo que Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe y pastor en Éfeso, 2 Timoteo 2:15. Procura, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo va a llegar a ese punto? ¿Cómo nos presentamos a Dios aprobados? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Noten que ese es el examen final. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, si somos sus siervos y estemos con Él, yo no sé cómo será eso, pero la pregunta sin duda surgirá. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con mi revelación? Si la trazaste con precisión, serás aprobado. Si la trazaste torcidamente, te vas a sacar un 0, un 3, una muy mala nota. No vas a perder la salvación, porque eso no se pierde. La salvación es de Dios. Pero sí vas a ser reprobado en términos de efectividad y fruto en el ministerio de la iglesia. Por eso Pablo dice, nuestra exhortación no procede del error. Y no solamente eso, sino que su enseñanza estaba respaldada por una vida de pureza, ni de impureza, ni de engaño. Pablo les hace ver a estos hermanos que, miren, piensen en nuestro ministerio. Fue la verdad, no solamente hablada, sino fue la verdad vivida en nuestras vidas. Y dice que no viene de impureza. Esa palabra impureza es la traducción de una palabra en griego que quiere decir impureza sexual. Acatharsias. Era una palabra que primordialmente se refería a eso, impureza sexual. ¿Por qué la incluye Pablo acá? Bueno, porque era común en esa época de religiones paganas y sectas griegas utilizar la fornicación en la adoración de los dioses paganos, donde la gente o los que venían al templo tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas o sacerdotes en el templo, y a través de esa relación sexual pensaban que tenían una relación especial y una comunión especial con los dioses. Y Pablo estaba siendo acusado de ser uno de esos, que predicaba el evangelio para sacar favores sexuales. Y eso es parte de la defensa de Pablo, que es lo mismo que el apóstol Pedro llama a estos falsos maestros, falsos profetas. 2 Pedro 2:2-3 dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Aparentemente Pablo estaba siendo acusado de predicar el evangelio por esos motivos. Y Pablo tiene que decir, no fue de engaño ni tampoco fue de impureza. Todo lo contrario. Esta acusación y práctica entre los falsos profetas y religiones paganas sin duda le trajo a Pablo a decir y declarar, mi proclamación, mi predicación, nuestra exhortación no procedió de impureza, ni tampoco engaño. Esa palabra engaño, dolos, trampa, treta, anzuelo. ¿A qué se refiere Pablo ahí? Es una referencia a los falsos maestros que venían y engañaban a la gente incauta con promesas o predicación para sacarles dinero.
aquellos que utilizaban la religión y aún haciéndose pasar por siervos de Dios para utilizar esa predicación, esa religión como fuente de ganancia, primera de Timoteo 6:5. Y es lo que hoy se sigue haciendo. Estaba pensando casi digo en mi mente, por supuesto, ¿a dónde voy a pensar? Estaba pensando justamente esta mañana que yo sé, positivamente sé y conozco a 2 individuos que son de esa calaña. Predican para sacar favores sexuales de las mujeres y para ganar dinero, lucro, que es justamente una característica de un falso maestro, un charlatán religioso. Fue cierto en esos días y es cierto hoy también. Pablo, sin embargo, dice, predicó la verdad con pureza y sin pretender nada de nadie. Su predicación y vida demostró ser absolutamente íntegra. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos. Recuerden nuestra vida, recuerden la manera en que nos conducimos. Ustedes saben de lo que estoy siendo acusado, pero ustedes me conocen, ustedes conocen a mis compañeros, saben cómo vivimos delante de vosotros. Bueno, en tercer lugar, Pablo les indica que él tenía una conciencia muy obvia de su llamado de Dios al ministerio. Versículo 4 dice, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Obviamente, Pablo estaba consciente de que había sido llamado a ministrar el Evangelio. De ahí venía su autoridad, de ahí venía su predicación. Pablo dice, Dios nos aprueba y nos ha comisionado con el Evangelio. Nosotros predicamos con autoridad dada por Dios. Eso es lo que nos mantiene firmes y tenaces en lo que hacemos. Fuimos aprobados, dice, por Dios. Dokimazo. Quiere decir probado y después de la prueba salir aprobado. Pablo está diciendo que él fue llamado por Dios al ministerio. Él no se había autonombrado al ministerio, sino que había sido llamado al ministerio. Pablo, sabía que no tenía nada que ver con su ministerio y el Evangelio, sino que Cristo lo había apartado y llamado a predicar y enseñar y ser su representante. Todo eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 18. El llamamiento de Cristo a Pablo personalmente. Iba en camino a Damasco, persiguiendo la iglesia, a destruir cristianos, y el Señor lo llama. Cae a tierra, oye una voz del cielo que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos conocemos el pasaje. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, ¿recuerdan? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. En otras palabras, lo que Pablo iba a hacer era lo que Cristo había determinado para él hacer. Y notamos, por ejemplo, que Ananías está un creyente, un poquito turbado, ¿no? Señor, este Saulo de Tarso, tiene una fama, tengo temor. Persigue a los tuyos, mata a la gente que te pertenece a ti. Y el Señor le dice, mira, no le dice así, pero no le dijo tranquilo, pero le dice el Señor a Ananías, ve porque Saulo de Tarso, me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Desde su inicio en el ministerio, Pablo estaba consciente que él no había escogido el ministerio, sino que Dios mismo le había escogido y Cristo le había llamado a proclamar el Evangelio y ministrar en su nombre a toda persona. Efesios 3:8 dice Pablo, a mí que soy el más pequeño de los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ese era su llamado. Y Pablo nunca perdió de vista esa realidad. La tarea principal de un líder espiritual, de un pastor, aquellos que predicamos la palabra, es dispensar aquello que se nos ha sido confiado, las buenas nuevas del Evangelio con todas sus ramificaciones. ¿Qué es lo que hacemos domingo tras domingo tras domingo,
miércoles, siempre lo que hacemos acá, noten ustedes que todo lo que predicamos es el Evangelio o las implicaciones del Evangelio. Nadie puede ser eficaz en su ministerio a menos que tenga autoridad de Dios, que viene de haber sido llamado por Él y comisionado por Él a predicar y enseñar la verdad. Nuestra autoridad se limita entonces a la palabra de Dios, lo que Dios dice. Cuando eso es claro, entonces predicarlo con toda autoridad y convicción. Eso es lo que somos mandados a hacer. Un cuarto principio es que Pablo estaba seguro de su responsabilidad, a quien él tenía que dar cuentas. Pablo, consciente de que él se debía solamente a Dios, quien es omnisciente, por lo tanto conoce todo acerca de cada persona. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses 2. Así hablamos, no agradando a los hombres, sino a Dios, noten esto, que examina nuestros corazones. Este es el contrapeso de la autoridad, ¿no es cierto? Hablamos con autoridad porque fuimos comisionados por Dios, pero vivimos bajo la constante realidad de que Dios nos examina y debemos rendir cuentas a Dios. Él es mi juez. Eso es lo que me motiva, dice Pablo. La motivación de su ministerio y predicación nunca fue el agradar a los hombres. Hay una sola persona a quien debo agradar y esa persona es Dios. El juicio final de lo que yo hago y la evaluación final que realmente cuenta es lo que Dios dice acerca de mi ministerio, de todo siervo de Dios. 1 Corintios capítulo 4 en adelante, Pablo nos habla de eso también. Él dice, versículo 4, 1 Corintios 4, no estoy consciente de nada en contra mío, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Pablo era una persona que su conciencia estaba libre de acusación, pero aún eso, dice Pablo, no es lo que termina. Esa no es la evaluación final. La evaluación final es lo que Dios dice acerca de mi ministerio. El juicio final está en las manos de Dios, ya que Él es el que conoce todo acerca de mi motivación. Él es el que nos examina y sabe hasta el más íntimo detalle acerca de mi persona. La única evaluación en mi ministerio que cuenta otra vez es lo que Dios dice acerca de mí y de mi ministerio final. Entre tanto, mi motivación debe ser agradarle a Él y ser fiel a Él. Y por supuesto, eso es lo que Pablo hacía continuamente. Vivía, para concluir, para la gloria de Dios y nada más. Versículo 6. No buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Y noten que dice Pablo, no estamos buscando, es un principio, un presente, participio presente. No era el hábito del apóstol Pablo estar buscando las felicitaciones de los hombres, sus elogios, lo que ellos decían, sino la gloria de Dios. Hay hombres en la iglesia que tienen el complejo de Diótrefes. Ustedes recuerdan en el capítulo 3, el único capítulo de tercera de Juan 1:9 dice así Juan, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, el líder de esa iglesia, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Este Diótrefes demostraba la característica de muchos líderes que siempre quieren ser reconocidos, siempre quieren ser los primeros, siempre deben salir en la foto. Y dice Pablo, yo no soy así. Yo no estoy para agradar a nadie. Ni quiero ser el primero, ni el salir en todo. Yo sirvo al Señor y me someto a Él y todo lo hago para su gloria. No nos predicamos a nosotros mismos, 2 Corintios 4:5, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Esa era la actitud del apóstol Pablo, siervo. Esclavo del Señor Jesucristo. Todo lo que hago es para su gloria, no para la mía ni para nadie, es para Él. Pablo no predicaba el Evangelio por ninguna otra razón, sino que agradar a Dios y traer gloria a su nombre. En otras palabras, él vivía, practicaba el principio que él nos enseña en 1 Corintios 10:31. Por lo tanto, hermanos, todo lo que hagáis, ya sea que comáis,
que habléis, todo lo que hagáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo Jesús. Lo único que me interesa, decía Pablo, es la gloria del Señor. La gloria del Señor. No lo que piense alguien, por más bueno que sea, sino la gloria del Señor. Bueno, y esta frase que cantamos en uno de los himnos representa justamente Romanos 11:36, la descripción mejor de su actitud, de la actitud de Pablo cuando él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y concluye con esta alabanza. A Él sea la gloria para siempre jamás, y termina con amén. Esa debe ser nuestra motivación. Estos elementos son los que se encuentran en un ministerio que tiene impacto y fruto. Confianza en el poder de Dios, venga lo que venga. Compromiso total con la verdad de Dios revelada en su palabra. Autoridad en la predicación, sabiendo que fuimos comisionados fuimos llamados por Dios a servir. Conciencia de que Él es omnisciente, Él nos conoce en el más mínimo detalle y a Él debo rendir cuentas. Y finalmente, humildad, reconociendo que la gloria, perdón hermanos, es para Él y nada más que Él. Perdón hermanos. El Señor usa a siervos aún con resfríos. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios porque Él nos permite servirle. Y hermanos, gracias a Dios por haber tenido una oportunidad más de pensar y reflexionar en lo que constituye un ministerio de fruto, un ministerio de impacto en la vida de los hermanos. Vamos a orar para terminar y nos va a concluir nuestro hermano Manuel. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por habernos permitido abrir tu palabra, enfocarnos en lo que tú nos dices ahí en cuanto a las características de un ministerio de impacto, un ministerio que realmente tiene fruto. Señor, ayúdanos a ser conscientes de estos principios, meditar en ellos en nuestras casas y particularmente aquellos que hemos sido llamados a servirte. Danos el tiempo ahora para pensar y reflexionar seriamente en lo que el apóstol Pablo subraya en este pasaje. Señor, que traigamos gloria a tu nombre y beneficio a tu pueblo. Señor, ayúdanos en esta mañana al meditar y pensar en lo que hemos escuchado, que seamos desafiados, Señor, y que nos uses esta semana de una manera singular. Lleva con bien a nuestros hermanos que han estado con nosotros estos días y regresan hoy a sus áreas de servicio, sus iglesias, sus hogares. Cuídalos en el trayecto, en el camino. Y Señor, úsalos para bien de tu pueblo, para bien de tu iglesia y por supuesto, como hemos visto aquí, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.